tardes, hermanos y hermanas. En esta Eucaristía vamos a pedir por estas personas que dan gracias a la Divina Providencia y a la Virgen de Guadalupe. Familia Sánchez Marcos, Lourdes Álvarez, Lori Carpenter y Jorge Munguía. Rogaremos por Xóchitl, Zacarías y familia que con una rogativa al Espíritu Santo siguen pidiendo por el fin de la pandemia, por las necesidades del personal que atiende enfermos de COVID-19, entre ellos los doctores Dushan Mesa Oviedo, Giselle Mesa Oviedo, Pepe López de Vite, Marisela García, Eric Domínguez y el doctor Rafael. Por las necesidades de María de Jesús Saucedo, familia Ruiz Carpenter, Burgsu Ruiz, Ruiz Salazar, Ruiz Sánchez, Ruiz Soto, Cecilio Roldán, hermanos Roldán Tehuitzil. Por la salud de Sarita Zamora Camarena. Álvaro Ruiz, Kela Ruiz, Amy Alejandra Ruiz, Rosy Figueroa, Fernando Vega, Aldo Josué López. Por la salud de Liliana Temolzin y familia. José Emilio Rosete, Teofila Quechol. Por el descanso eterno de Rubén González, María Jocelyn Rosete, Eva Carmona Ubera, Armando Rosete Farías. También por el descanso eterno de Lourdes Tecampo, Reina R. de Vega, Hugo Vega, Mercedes Juárez, Jaime Rivera, Roberto Piña, Irene Tototzintle, Juan Herrera, Alfredo Torres, Alberto Vera, Jesús Quintero, Lino Cortés, Eva López, Eulalia Tlapa, José Isabel Lozada, Conrado Valera, María del Carmen Tecampo, Benita Rosenda Martínez, José Eulalio Salazar, Guillermina Guerrera, Felipe Munguía, María del Carmen Ríos, Maura Catalina Toski, Cristina Jacqueline Pérez, Isaías Linares, Yani Reyes, Abraham Chantes, Leónides Cortés, Lucía Tehuitzil, Zenón Muñoz, Eva López, Julio César Chilaca, Donato Aguilar, Josefa Romero, Efrén González Hernández, el padre Fray Manuel Anaut, el padre Fray Félix Rivero y el padre Fray Raúl Piña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos humildemente y pidamos perdón de nuestros pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos que por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate si escribe. No, ¿verdad? Del libro del Génesis. Del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor,
Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos y hermanas, un concilio ecuménico es la reunión del Papa que invita a la mayoría de los obispos del mundo y a veces algunos peritos y estudian los problemas que enfrenta la Iglesia en ese momento y dan pautas para que luego se apliquen en cada diócesis. El último concilio que tuvimos fue el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII. Hubo muchos cambios, sobre todo en cuestiones de liturgia. Y uno de los cambios que hubo fue el de la administración de los sacramentos. No en todo, pero en algunas partes. Por ejemplo, antes de ese concilio, que terminó en 1965, para bautizar llegaba un momento en que el que administraba el bautismo se mojaba con saliva el dedo y lo ponía en el oído del bebé o de la persona mayor. Y luego se mojaba otra vez con saliva el dedo y se lo ponía en los labios y le decía Efetá. Como escuchamos hace un momento, es una palabra que quiere decir ábrete. La idea de administrar así el bautismo, pues era pedirle al Señor que le abriera el oído al bebé o a la persona mayor para que estuviera dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Y luego en la boca para que estuviera dispuesta a hablar de la palabra de Dios. Era buena idea, pero quitaron ese gesto de mojar con saliva, tal vez por higiene. Y ahora que estamos en pandemia, pues mucho menos se puede hacer eso. Pero ese era el significado del Efetá, del bautismo de antes del Concilio Vaticano II. Marcos, de quien hemos tomado la página del Evangelio, nos platica que Jesús andaba en una de sus correrías apostólicas fuera de Israel, porque las ciudades que menciona, Tiro y Sidón, están fuera de Israel. Y que regresaba a la región de Galilea, pasó por Decápolis y llegó a Galilea. La gente luego se enteró de la llegada del Señor. Ya habían
sido testigos de muchos milagros que había hecho, y muchos esperaban con ansia poder siquiera tocarlo. Entre toda esa gente gustosa, porque sabían que otra vez andaba por Galilea, le llevaron a un hombre sordo y tartamudo. Y Jesús actuó de la manera que se actuaba antes en la administración del bautismo antes del Concilio Vaticano II. Lo llevó aparte, le metió los dedos en el oído, tocó un poco de saliva y se la puso en la boca y le dijo: Efetá, ábrete. Y ese gesto hace surgir, hace brotar dos verbos muy importantes para la construcción del reino de Dios. ¿Cuál es el primer verbo? Oír. Y el segundo, hablar. Se necesita oír, o mejor dicho, escuchar la palabra de Dios y escucharla con fervor, con espíritu de fe, con deseo de asimilarla, de hacerla propia, para ponerla en práctica. No basta escuchar si no se pone en práctica. Y después de haber oído, o mejor dicho, todavía es mejor utilizar el verbo escuchar, entonces viene el otro verbo, el verbo hablar. Esa palabra oída, escuchada, asimilada, hecha propia, puesta en práctica, entonces viene anunciada con el verbo hablar verbalmente. Y así muchas personas van escuchando lo que una o un grupo escuchó y se va multiplicando el número de posibles seguidores y seguidoras de Jesucristo el Señor. A veces, cuando llegamos participamos en la administración de un sacramento, a veces ni prestamos atención, pero cuando bien nos va, ponemos atención a la lectura y dar el paso siguiente, más difícil, poner en práctica eso que escuchamos y luego dar el otro paso, hablar de eso que escuchamos, más difícil todavía. Platíquenme ustedes, ¿cuántas horas gastan al día hablando? Por la razón que sea, por cuestiones de trabajo, porque vino el amigo y hay que tomar un cafecito, porque la señora que fue al mercado se encontró a su amiga y se regresan platicando y luego se hablan por teléfono. ¿Cuántas horas gastamos hablando? Muchas. Y de esas horas, ¿cuántos minutos le dedicamos a hablar de la palabra de Dios? Son contadas las personas que lo hacen. Tal vez tendríamos que ponernos tristes porque desproporcionadamente hablamos de todo, del cine, del fútbol, de las telenovelas, de los chismitos y rumores que circulan por el vecindario donde vivimos, de todo, menos, salvo rarísimas excepciones, de la palabra de Dios. Así pues, concluyendo, el Evangelio de este día nos invita a pensar y a meternos entre ceja y ceja estos dos verbos, ver o escuchar mejor y hablar. Si yo participo en la administración de un sacramento, si yo participo en la misa, si alguna vez tomo la Biblia en mis manos y la leo con mi familia, entonces hay que poner atención para que esa palabra pase a ser mía y siendo mía, convencido y con fe de lo que he escuchado, la ponga en práctica. Y después, no digo que no se hable de otros temas, son importantes también, pero que dejemos un espacio para hablar de la palabra de Dios. Porque con esos dos verbos, oír, escuchar y hablar,
se va construyendo poco a poco el reino de Dios. Seguimos nuestra misa. Vamos a seguir pidiendo por estas personas que dan gracias a la Divina Providencia y a la Virgen de Guadalupe: familia Sánchez Marcos, Lourdes Álvarez, Lori Carpenter, Jorge Munguía. Por Xochitl Zacarías y familia, que con una rogativa al Espíritu Santo siguen pidiendo por el fin de la pandemia, por las necesidades del personal que atiende enfermos de COVID-19, entre ellos los doctores Dushan Mesa Oviedo, Giselle Mesa Oviedo, Pepe López Vite, el doctor Eric Domínguez, el doctor Ariel, Rafael, Marisela García y el doctor Rafael. También pedimos por las necesidades de María de Jesús Saucedo, familia Ruiz, Carpenter, Burks Ruiz, Ruiz Salazar, Ruiz Sánchez, Ruiz Soto, Cecilio Roldán, hermanos Roldán Tehuitzil. Por la salud de Sarita Zamora Camarena, de Rosita Urbano Lechuga, de Álvaro Ruiz, Kela Ruiz, Amy Alejandra Ruiz, Rosy Figueroa, Fernando Vega, Aldo Josué López, José Emilio Rosete y Teófila Quechol, y por las necesidades de Liliana Temolcint y familia. Por el descanso eterno de Lourdes Tecampo, Reina R. de Vega, Hugo Vega, Mercedes Juárez, Jaime Rivera, Roberto Piña, Irene Totocintle, Juan Herrera, Alfredo Torres, Alberto Vera, Jesús Quintero, Lino Cortés, Eva López, Eulalia Tlapa, José Isabel Lozada, Conrado Valera, María del Carmen Tecampo, Benita Rosenda Martínez, José Eulalio Salazar, Guillermina Guerrera, Felipe Munguía, María del Carmen Ríos, Maura Catalina Toski, Cristina Jacqueline Pérez, Isaías Linares, Yani Reyes, Abraham Chantes, Leonides Cortés, Lucía Tehuitzil, Zenón Muñoz, Eva López, Julio César Chilaca, Donato Aguilar, Josefa Romero, Efrén González Hernández, Rubén González, María Jocelyn Rosete, Eva Carmona Ubera y Armando Rosete Farías. Y pedimos también por el descanso eterno del Padre Fray Manuel Anaut Espinosa, el Padre Fray Félix Rivero, el Padre Fray Raúl Piña y Dagoberto Vargas Domínguez. Mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi
Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, y por ellos los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos
que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Víctor, sus obispos auxiliares, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás aquí, aunque no te puedo
haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Ese es templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. De ti quiero comulgar, Señor. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado nuestra Eucaristía. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen descanso, paz y bien. Paz y bien. Recorres la vida.